Muy buenos días, tengan todos ustedes. El día de hoy vamos a abordar el tema número 2, referente a la relación entre economía y derecho dentro de la materia derecho económico y empresarial. Concepto de economía. Antes de referirnos al concepto de economía, debemos señalar la etimología del término economía. Economía proviene del griego oikonomía, que este a su vez proviene de dos términos o palabras. Oikos, que significa casa, y nemein, que significa distribuir o administrar, que en síntesis significaría administración de la casa u hogar. Tenemos como máximo representante de la economía moderna al señor Adam Smith, bajo el libro titulado La riqueza de las naciones. Conceptualizando el término economía, diremos que la economía es la ciencia que estudia la administración prudente y correcta de los recursos, bienes y servicios mediante la producción, distribución y consumo. Sin embargo, debemos hacer una aclaración. En el tema número 4 vamos a hablar de los agentes económicos donde realizan la producción, distribución y consumo. Sin embargo, estos agentes económicos también realizan el intercambio, por el cual se sugiere también su introducción al concepto de economía. Es decir, que no solamente se realiza producción, distribución y consumo, también se realiza intercambio, términos que van a ser estudiados en el tema número 4. Teorías económicas. Dentro de las teorías económicas tenemos los siguientes: el pensamiento económico de los griegos, la teoría mercantilista, teoría del liberalismo económico, teoría de los fisiócratas, el marxismo y el neoliberalismo. Si bien es cierto que son teorías, es de gran importancia para el entendimiento de la materia del derecho económico, mismos que vamos a estudiar en el transcurso del tema. Como primer punto tenemos el pensamiento económico de los griegos. Como principales representantes del pensamiento económico griego tenemos a los siguientes: Jenofonte, Platón y Aristóteles. ¿Qué nos dice Jenofonte? Jenofonte habría escrito varios ensayos titulados o económicos, que significa económico. ¿Qué hace Jenofonte? Jenofonte elogia a la naturaleza, da gran importancia a la naturaleza. ¿Por qué? Porque dice que de la naturaleza proviene todos los productos que el hombre consume. Asimismo, también genera una actividad económica para las personas. También este señor está de acuerdo con la esclavitud, sin embargo, señala que la esclavitud debe ser más humanizada. Platón escribe el libro denominado o titulado La República. Platón hace referencia a tres campos tres aspectos importantes dentro del campo económico, como ser los siguientes: excedente económico, especialización y clasificación de la población. Refiere que debe existir un excedente económico para que pueda ser intercambiado con otras ciudades y generar riqueza. También señala que debe haber una especialización de las personas. ¿Para qué? Para producir el excedente económico. Habla de la clasificación de la población. Esta clasificación se basa en tres grupos, los cuales son los siguientes: los artesanos, los guerreros y los gobernantes. Los artesanos son las personas dedicadas a la fabricación y creación de determinados bienes o productos para satisfacer determinadas necesidades de la sociedad. Los guerreros son a todas aquellas personas dedicadas a la defensa de la sociedad. Y por último tenemos al grupo de gobernantes. Los gobernantes, para ese momento, son consideradas todas las personas sabias que se dedicaban a la administración de justicia y a conducir a la sociedad. Por último tenemos al señor Aristóteles. Debemos recalcar o mencionar que Aristóteles no habría escrito ningún libro específicamente sobre el campo de la economía. Sin embargo, en sus libros de política hizo mención sobre algunos aspectos económicos, como ser la riqueza y la economía doméstica. La economía doméstica se refiere al intercambio y a la producción de los productos en ciudades o en determinadas ciudades. Asimismo, refiere que la economía doméstica no es economía doméstica, más al contrario, la denomina o expresa un nuevo término denominado economía política, siendo que la economía política hace referencia
a la producción y al intercambio, al igual que la economía doméstica, solamente que cambia el término de economía doméstica al término de economía política. Aristóteles también hace mención al término de la riqueza. Refiere que la riqueza se puede obtener de dos maneras, de una manera natural y de una manera antinatural. De manera natural se la obtiene gracias a la naturaleza, porque la naturaleza nos brinda todos los productos para ser consumidos. Y la riqueza antinatural proviene, vamos a señalar de nuevo que la riqueza antinatural proviene del intercambio de productos. Sin embargo, Aristóteles critica este tipo de riqueza antinatural, siendo que señala que convierte al hombre, un hombre codicioso, a expensas de otras personas. Teoría mercantilista. El principal factor de la teoría mercantilista es el siguiente: habla de una política nacionalista. La política nacionalista se refiere a que un determinado Estado, debe ser poderoso y fuerte económicamente. En otras palabras, señala que un Estado debe conseguir una estabilidad económica. Y vamos a desarrollar cómo se consigue esta estabilidad económica bajo las siguientes aristas. Esta teoría establece que debe haber un descubrimiento del nuevo mundo. Establece que debe haber una expansión geográfica. ¿Para qué? Para que pueda existir una riqueza mineral, tanto de oro y plata, que se la obtiene del nuevo mundo. Esta teoría también establece el término de balanza comercial. El término de balanza comercial se refiere a todas las importaciones y exportaciones que realiza el Estado, en el cual señala que las exportaciones deben ser las más altas que la importación, siendo que la exportación produce ganancias o riqueza para el Estado. Esta teoría deja de dar importancia a la actividad de la agricultura, motivo por el cual solamente dan importancia a la exportación, fomentando la exportación de bienes y productos. Como tercer punto tenemos la teoría del liberalismo económico. El factor trascendental de esta teoría tenemos a la Revolución Industrial del año 1750, gracias a la creación de las máquinas a vapor. Con esta revolución industrial, todas las personas, o una gran mayoría de personas, se dedican a la actividad de la industria, dejando de dar importancia a la actividad de la agricultura, en virtud del cual los terratenientes pierden importancia. También tenemos otro hecho o factor importante, como ser la Revolución Francesa del año 1789, bajo la trilogía de libertad, igualdad y fraternidad, siendo el más principal la libertad. Gracias a la libertad se genera el individualismo y el liberalismo. Por todo lo dicho, se genera un sinfín de libertades en el campo económico, como ser los siguientes. La libertad sobre los medios de producción. Ya conocemos qué son los medios de producción. Sin embargo, esta teoría establece que todas las personas que se dediquen a la actividad económica son dueños de los medios de producción, en el cual no debe intervenir el Estado. También nos habla de la libertad en el campo económico. Señala en este tipo de libertad que toda persona o grupo de personas puede dedicarse a la actividad económica o a la empresa económica que desee. También nos habla de otro tipo de libertad, como ser la libertad de producción. Este tipo de libertad señala que todas las personas pueden producir un sinfín de productos de acuerdo a las necesidades de la sociedad, donde no debe intervenir el Estado. También nos habla de la libertad de comercio. La libertad de comercio señala que todos los bienes en un determinado estado o sociedad deben circular de manera libre, sin pagar tributos, sin pagar impuestos, sin pagar aranceles. Motivo por el cual también trasciende este tipo de libertad en las exportaciones y en las importaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que tampoco se debe cobrar impuestos o aranceles a las exportaciones o a las importaciones realizadas por un estado. También hablamos de otro tipo de libertad, la libertad de mercado. La libertad de mercado se refiere a que los bienes se deben
determinar con la oferta y demanda en un determinado mercado, en el cual también señalan que también no debe intervenir el Estado. Y por último tenemos la libertad de consumo, que refiere que todas las personas deciden y optan qué pueden consumir en un determinado mercado. Se ha hablado ampliamente de que el Estado no debe intervenir, sin embargo existe una crítica a esta teoría, porque si bien el Estado no interviene, ¿cómo se protege las libertades mencionadas? Motivo por el cual se ha establecido que el Estado debe intervenir para administrar justicia para garantizar las libertades ya señaladas. También debemos aclarar que el liberalismo económico o la teoría del liberalismo económico también tiene como representante al señor Adam Smith. Cuarto punto, tenemos la teoría de los fisiócratas. La teoría de los fisiócratas señala lo siguiente. Señalan que la agricultura era la única actividad productiva, es decir, ya no les importaba la industria u otro tipo de actividad, solamente señalan que la actividad de la agricultura es la única productiva, siendo que la naturaleza de la tierra hace posible el producto, es decir, que gracias a la tierra podemos trabajar, que gracias a la tierra podemos producir determinados productos. Así también establece esta teoría que toda actividad distinta a la agrícola era considerada improductiva. También dicen los fisiócratas que solamente debe existir un único impuesto para la actividad de la agricultura, siendo que es el más importante para el Estado y para la sociedad. También señalan, al igual que la anterior teoría, que el Estado no debe intervenir en la producción, bajo la expresión o bajo el término laissez-faire, que significa dejar hacer, debiendo aclarar que este término de laissez-faire proviene de los franceses, en virtud del cual la teoría de los fisiócratas proviene de los franceses. Marxismo. Tenemos como principales representantes del marxismo a Karl Marx, si se quiere decirlo así, y a Friedrich Engels, o también denominado Federico Engels. Hace una crítica al capitalismo en cuanto a la lucha de clases, en cuanto a la plusvalía y en cuanto a la propiedad privada de los medios de producción. Debemos señalar que en el capitalismo existen dos clases sociales, como ser la burguesía y el obrero, o también denominado proletariado, donde la burguesía o donde los burgueses son los dueños de los medios de producción y solamente el obrero es dueño de su fuerza de trabajo. Plusvalía. Algunos reconocen o expresan a la plusvalía solamente como el trabajo no remunerado. Sin embargo, debemos entender que la plusvalía es todo trabajo excedente realizado por el proletariado o por el obrero, y que ese trabajo excedente no es pagado por el capitalista o por el burgués. Es un término muy complejo, motivo por el cual en las clases virtuales se va a dar un ejemplo más claro. También debemos señalar que en el capitalismo se defiende la propiedad privada sobre los medios de producción que están a cargo de los burgueses. Gracias al marxismo también se conocen el socialismo y el comunismo, mismos que van a ser estudiados en los temas siguientes. Neoliberalismo. Al igual que el liberalismo, plantea que debe existir un mercado libre, es decir, donde no debe intervenir el Estado en la economía, donde se deben defender los intereses particulares y donde la propiedad privada de los medios de producción debe primar. Así también debemos establecer que el neoliberalismo defiende la privatización de las empresas. Habiendo mencionado las teorías económicas, vamos a pasar al siguiente punto. El concepto de derecho. Previamente a analizar el concepto de derecho, diremos lo siguiente sobre la etimología de derecho. Derecho proviene del latín directum, que significa directo. Ahora conceptualizaremos derecho, o qué es derecho. El derecho, como se encuentra en la imagen, es un conjunto de normas jurídicas positivas que regulan la conducta de las personas que viven en sociedad en las diferentes áreas de la vida, en virtud del cual dichas normas son generales, coercibles, imperativas, teniendo como fin el logro de la justicia, la paz social, la igualdad, la libertad y la seguridad.
Para entender de mejor manera, vamos a ir desglosando un poco el concepto de derecho. Señalamos que el derecho es un conjunto de normas jurídicas positivas, debiendo expresar que las normas jurídicas positivas son todas las leyes, todos los reglamentos, los decretos supremos que tienen vigencia a la fecha y no sean abrogadas o derogadas. Se señala también que regulan la conducta de las personas que viven en sociedad. Debemos señalar que el derecho o las normas jurídicas o las leyes siempre van a regular la conducta de las personas en las diferentes áreas de la vida. Dando un ejemplo, diremos que una persona o grupo de personas, si quisiera constituir una empresa económica o una actividad económica, debemos adecuarnos a los decretos, a los requisitos o a los procedimientos establecidos por el derecho positivo vigente. También establecemos que el derecho es general, es decir, que es de aplicación para todas las personas. También vamos a señalar que el derecho es coercible. Debemos mencionar que algunos hacen una diferencia entre coercibilidad o coercible y la coacción. Algunos confunden y señalan que coercible y coacción son sinónimos. Sin embargo, debemos hacer una breve diferenciación. Coercible es la sanción punitiva del Estado, pero que es de manera legal, es decir, es lícita. Sin embargo, la coacción es una sanción, pero que es de manera ilegal. En otras palabras, es una sanción ilícita. Imperativas. El derecho es imperativo porque se da gracias a la imposición de la ley y del Estado. Sabiendo todos que el derecho siempre se va a conformar para crear justicia, la paz social y la igualdad, la libertad y la seguridad. Concepto de derecho. Continuando con el concepto, vamos a señalar lo siguiente. ¿Cuál será el objeto del derecho y cuál será el fin del derecho? El objeto del derecho es la conducta humana. ¿Y por qué se dirá que es la conducta humana? Porque el derecho siempre va a regular la conducta humana en una determinada sociedad. ¿Y el fin del derecho? ¿Para qué se crea el derecho? Para que exista seguridad, para que exista justicia, para que exista paz social. Es decir, si no existiría el derecho, existiría un caos. Un ejemplo, si yo contrato un determinado servicio de un grupo de música y no existiría el derecho, ¿cómo garantizo ese cumplimiento? ¿Cómo garantizo de que se puede efectivizar el servicio? ¿O cómo garantizo de que el Estado pueda castigar o sancionar a esa persona que ha incumplido? Es por eso que se da el fin del derecho. Ya terminando con el tema de avance, vamos a expresar el último punto, relación entre economía y derecho. Debemos señalar que toda actividad siempre va a estar normada, que toda actividad económica siempre va a estar regulada por una norma jurídica, por una ley o por un decreto supremo. Por ejemplo, en Bolivia tenemos 4 tipos de economía. La economía plural, que se desglosa en 4. La economía privada, la economía estatal, la economía social cooperativa y la economía comunitaria o de los indígenas. En virtud del cual, estos tipos de 4 economías, al ser reconocidas, se establecen una serie de procedimientos y requisitos para poder conformar ya sea economía privada, economía social cooperativa o las economías ya señaladas. Por lo tanto, también van a garantizar la existencia de este tipo de economías gracias a la norma. Todo este año vamos a ver la relación de economía y derecho, como ser la conformación de empresa, como ser la conformación de empresas cooperativas. Vamos a ver cómo se conforman en la economía comunitaria y también vamos a estudiar y analizar la conformación de la economía estatal. Por todo lo dicho, se ha dado avance hasta el punto último del tema correspondiente. Dicho todo esto, gracias por su atención y será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.